Bueno, esta es la introducción al video de la práctica número 4 de procesamiento digital de bioseñales. Esta práctica lleva por nombre remuestreo de bioseñales en MATLAB, donde nos enfocaremos en el remuestreo de bioseñales, la cual es una técnica crucial para el análisis y el procesamiento de las señales biomédicas. Se recopilaron 5 señales de diferentes bases de datos sacadas de Fisiobank, y esto para explorar dos maneras de comportamiento del remuestreo, que es el sobremuestreo y el submuestreo. Pues aquí vamos a profundizar un poco en la práctica del remuestreo, aplicándolo a las dichas 5 señales recabadas, y vamos a comparar los efectos del submuestreo y del sobremuestreo, eh, adaptando tasas de muestreo para permitir la suma de las señales, pues de las diferentes fuentes que tienen diferentes parámetros. Y pues nada, de esto se va a tratar esta práctica. Bueno, aquí tenemos la primera parte, que son las señales recabadas de la base de datos. Vamos a mostrar una por una para ver cómo se ven, y una pequeña descripción de cada una. Primero tenemos nuestra primera señal, que es reconocimiento de estrés en automovilistas. Es una señal de electrocardiograma. Entonces la corremos y se puede observar aquí. Listo. Ahora tenemos la segunda señal, que es eh, una electrocardiograma de una base de datos recabada a partir de la toma abdominal y fetal. Aquí está la segunda. Es como se ve. Segunda, del abdomen. La tercera base de datos es un electrocardiograma también del sueño en apnea, y sus frecuencias y los parámetros son descritos posteriormente por mi compañero Víctor. Aquí solamente estamos mostrándolas gráficamente. Aquí se ve la tercera. La cuarta señal es un electroencefalograma tomado de unas pruebas pediátricas sobre la cabeza de pacientes infantiles. Y tenemos nuestra quinta, que es un electroencefalograma también, tomado mientras el sujeto resuelve tareas aritméticas. Y con este tenemos la representación gráfica de nuestras 5 señales originales. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Prieto y daré inicio a explicar qué es el submuestreo y las señales que nosotros recabamos en nuestra práctica número 4 de MATLAB, la cual se trata del remuestreo de señales. Para empezar, el submuestreo es un proceso en el cual se reduce la cantidad de datos de una señal a un conjunto de datos al tomar una muestra de una tasa inferior a la tasa original de esa señal. En este proceso utilizamos en este proceso en señales, el submuestreo implica reducir la frecuencia de muestreo de una señal, manteniendo una fracción de las muestras originales. Esto puede ser útil para ahorrar espacio en nuestro de almacenamiento, acelerar el procesamiento de la señal o adaptarla. En nuestro caso, podemos tener varias señales de diferentes bases de datos y así al submuestrearlas todas, al bajar su, su tasa de muestreo a la señal de menos frecuencia de muestreo, podemos realizar una suma satisfactoria. Además es importante tener en cuenta que en el submuestreo se puede llevar a cabo una pérdida de información, ya que estas pues se descartan algunas muestras. Así que aquí tenemos nuestras 5 señales, todas de diferentes bases de datos obtenidas en Fisiobank. Y aquí se puede observar que, por ejemplo, una es reconocimiento de estrés en conductores de automóvil. Este es un electrocardiograma
del abdomen y directo en un feto. Esta es la apnea de sueño. Y nuestra señal número 5 es durante tareas aritméticas. Como se puede observar, todas estas señales tienen una diferente tasa de muestreo. Aquí nuestra primera señal tiene 15.5 Hz, nuestra segunda señal tiene 1000 Hz, nuestra tercera señal tiene 100 Hz, nuestra cuarta señal tiene 256 Hz y finalmente nuestra quinta señal tiene 500 Hz de muestreo. Entonces lo que nosotros realizamos para realizar un submuestreo, primero es encontrar la frecuencia menor, la cual esta pertenece a la primera señal y esta es de 15.5 Hz. Al ser la primera señal la menor, esta no necesita ningún cambio para realizarle su muestreo. En otro caso, la señal número 2 es también la de mayor tasa de muestreo. En ese caso realizamos una división, que como ya tenemos declarado arriba, nuestra frecuencia menor es de 15.5. Realizamos una división a la frecuencia de la señal que queramos submuestrear. Finalmente, ya lo que realizamos es una división de los factores de muestreo. Realizamos una división de cada uno para así que tenga menor tasa de muestreo. Se puede ver nuestra figura número 2, así se ve normalmente. Está tomada a 1000 Hz, tiene 1000 tasas de muestreo. En caso de su muestreo, aquí se va a observar cómo se simplifica mi señal, y al tener 1000 Hz se pierden datos en esta. Se va a observar cómo nos faltan muchos picos de valores hacia abajo. Se puede ver. Y cómo solamente son capturados algunos. Pero nuestra señal está simplificada a una tasa de muestreo menor. En otro caso, esta señal que cuenta con 100 Hz, que es nuestra tercera señal, a nosotros realizarle un submuestreo, también se pierden datos. Se puede observar cómo se simplifica la señal, se pierden también datos. Nuestra señal número 4. También aquí se ve cómo se perdieron datos de muestreo. Aquí en esta sección de 2 a 6 segundos se puede observar cómo perdimos bastante, cómo se limpió en este caso muchos datos que no se podían corroborar fácilmente. Aquí también, aquí se pueden ver, pero se pierden todos los valores que se capturaron en esa señal. Finalmente tenemos nuestra señal número 5, que así se ve. Esta fue de 500 Hz y aquí está submuestreada. Finalmente nosotros podemos realizar una suma de todas estas señales. La cual nos da este resultado. Se va a observar cómo esta onda tiene características de todas las señales y cómo se realizó una suma correcta.
esta al ser submuestreada, se teoriza que se pierdan bastantes datos de todas las señales, pero se realizó satisfactoriamente una submuestreo de todas estas señales y además una suma. Ahora pasamos a la siguiente parte, que es la representación de las señales submuestreadas gráficamente. Esta va a ser un poco más breve. Vamos a correr todas y cada una de una sola manera. Pues primero explicamos, así como estaba explicado anteriormente por mi compañero, redujimos el número de muestras sobre un factor de muestreo para poder analizarlas de esta manera submuestreada. Aquí se ve la representación de la 1, que es el SG del estrés, el 2, el electrocardiograma del abdomen fetal, el 3, que es el del electrocardiograma de la apnea, el 4, que es el electroencefalograma pediátrico, el SCALP, y el quinto, que vendría siendo el de la aritmética mental. La señal 1 no se submuestrea, anteriormente se mencionó, porque este era el que tenía la frecuencia menor. Ya que vimos cómo se representan todas submuestreadas, vamos a ver cómo se ven ahora sumadas. Y con eso podemos pasar, bueno, podemos terminar con el tema de submuestreo para pasar después a sobremuestreo. Pero miren, aquí está la suma de todas las señales submuestreadas gráficamente. Para esto utilizamos este código, que es la suma de señales submuestreadas. Se toman las señales que queremos, pues, las con las que trabajamos, submuestreadas. Las ploteamos en base al tiempo 1 para que todas tengan el mismo tiempo, que en este caso utilizamos un tiempo de 10. Listo. Así se ve, representa gráficamente la suma de las señales submuestreadas. Ahora pasamos a la siguiente parte, que es el sobremuestreo de las señales. Para esto obtuvimos que la frecuencia mayor de todas nuestras señales era de la señal 2, la cual era de 1000 Hz. Entonces sobre esta fuimos trabajando el factor de sobremuestreo. En este caso vamos a ir viendo cómo se van representando cada una de las señales sobremuestreadas. Primero la señal 1, que es el reconocimiento de estrés. Aquí se ve el sobremuestreo. Muy bien. Ahora vamos a la señal número 3. La 2 no, porque es la de la que sacamos nuestra frecuencia máxima. La señal número 3 se representa de esta manera gráficamente. Muy bien. La señal número 4. Aquí está. 4. Muy bien. Y la señal número 5. Aquí se ve. Muy bien. Y una vez teniendo la sobremuestreo de todas las señales, vamos a pasar a ver la suma, cómo se representaría la suma de estas. De igual manera, en este caso estamos basándonos en el tiempo de la 2, ya que esta es la señal que tenía, la cual nos estamos basando para tener nuestro factor de sobremuestreo. Y pues el valor nos lo va a arrojar desde la señal original. Estamos viendo que era de 10 segundos aquí. Aquí podemos notar un punto muy importante, es que estamos yéndonos de 0 a cada intervalo del sampleo, de la toma de muestras, y luego para llegar hasta 10, pero como nos explicaron, tenemos que restarle uno de los del factores del muestreo para que sea uno de las muestras del intervalo, para así poder tener un vector de un número cerrado. En este caso tenemos un vector que vale, entonces, que vale 10.000. Si no lo hubiéramos restado ese último, sería 10.001 y no podríamos demostrarlo gráficamente. Entonces, bueno, ahora sí vamos a mostrar la suma de todas las señales sobremuestreadas, las cuales ya habíamos establecido anteriormente como que
Esta es la señal 1 sobremuestreada, la 3 sobremuestreada, la 4 y bueno, la 4 y la suma de todas las señales sobremuestreadas. Aquí se ven expresadas. Bien. Siguiente parte. Ya que tenemos tanto la señal original como la señal submuestreada y la señal sobremuestreada, ahora vamos a pasar a compararlas en una visualización gráfica donde se vean las tres al mismo tiempo. Para esto, vamos a ir por partes. Habíamos quedado que la señal 1 en el factor de submuestreo era la de la frecuencia más baja. Entonces, en este caso no va a haber una señal submuestreada, solamente una sobremuestreada, las cuales se van a representar de esta manera. Aquí rápido, eh, para poder hacer la representación de las tres en una sola gráfica, utilizamos el subplot, donde establecemos que van a ser dos gráficas y esta va a ser la primera, la de arriba. Igual, esto ya lo habíamos explicado, que la señal 1 la hicimos sobre un electrocardiograma de estrés, donde se representa el tiempo, que en este caso van a ser 10 segundos, y la amplitud que se fue generando. Y aquí tenemos la segunda parte de esa misma representación gráfica de las dos. Aquí decimos que es de 2 y que sería la segunda gráfica, la de abajo. Solamente son dos renglones y una sola columna. Por eso es 2, 1, 1, 2, 1, 2. Entonces vamos a ver la señal 1 original y sobremuestreada en un solo gráfico. Aquí podemos ver, se ven similares, pero realmente la sobremuestreada, a la hora de analizarla, podemos ver que cuenta con distintos puntos de muestra. O sea, tiene mayor número de muestras. Vamos a checarlo aquí. Nos vamos hasta el principio. Pues aquí podemos ver que empieza 0, siguiente 0.06, 0.129. Si nos vamos a esta, podemos darnos cuenta que sobre el sobremuestreo significa que nos dio más muestras durante ese periodo. Entonces, ¿qué significa? Que nos tiene que dar un número mucho menor desde el inicio, ¿no? Vamos a irnos hasta el inicio. Aquí presentamos el inicio. Entonces, podemos ver cómo empieza desde un parámetro mucho menor. Entonces, la primera muestra, si se fija, está avanzando más lento. ¿Por qué? Porque hay muchas más muestras dentro de nuestro parámetro a analizar. Entonces, estamos viendo que la primera muestra empieza en el punto 0009, siendo que en la primera empezaba en el punto 06. Eso significa que, ¿qué? Que se expandió el número de muestras. Por lo tanto, tenemos esta señal, está compuesta de más muestras. De la misma manera, vamos a explicar la señal 2, pero ahora dándonos cuenta que estará en un sobremuestreado. Ahora va a ser una submuestreada, ya que la señal 2 originalmente es la que tenía el menor número el menor número de hertz en su frecuencia. Entonces sí, tenemos aquí que la señal 2 era la que tenía 1000 hertz. Entonces esa no se sobremuestrea porque sobre esa no estamos comparando, pero sí se va a submuestrear. Entonces, tenemos aquí nuestra señal 2, ejecutamos, igual nos van a dar las dos en una misma gráfica y ahora podemos ver cómo aquí al revés. Vamos a analizarlo. Tenemos en el punto 0, aquí está, cómo empieza avanzando. Muy bien, aquí está. Pues vamos avanzando, vamos viendo las muestras, avanzan de a punto 00
uno en uno. Y en este caso, avanzando mayor. O sea, estamos hablando de que la señal original tiene un parámetro establecido y la señal menor tiene un parámetro menor. ¿Esto qué significa? Que nos va a dar una cantidad menor de muestras, por lo tanto van a ser mayores. Entonces, por eso vemos que va avanzando considerablemente, mientras que las otras van avanzando decimalmente, digamos. Ahora seguimos a la señal número 3. Esta, en este caso, sí se puede hacer representación de la señal original, la submuestreada y la sobremuestreada. Aquí lo tenemos representado, la señal 3, de igual manera nuestra señal 4 y de la misma manera nuestra señal 5. Entonces ya comparados así gráficamente, podemos darnos cuenta cómo sobremuestreo nos ayuda a analizarlas. Ahí está, aquí están las 3. La 5, la 3 y la 2. Aquí las estoy mostrando ya que estas sí se pueden comparar los tres parámetros de una sola manera. Podemos ver que todas tienen el mismo periodo de tiempo, que son 10 segundos. ¿Por qué? Porque eso lo establecimos para que pudieran estar dentro del mismo parámetro y pudieran compararse de una mejor manera. Bueno, a partir de la resolución de la práctica nos surgen varias cuestiones. Por ejemplo, si la interpolación lineal mostrada en el sobremuestreo determina alguna distorsión perceptible en las señales. Y esto podríamos decir que no, ya que las señales ya están recreadas al momento de su sobremuestreo. Simplemente cuando se le agregan más muestras, nos da una señal más nítida. O sea, hay una distorsión, pero para bien, digamos. ¿Y cuál es el método más adecuado para preservar la integridad de las bioseñales? En este caso sería, como mencionamos anteriormente, el sobremuestreo, ya que mientras más muestras tengamos, una señal reconstruida más nítida tendremos. Muchas gracias por su atención.